bendiga, que no son puntuales. Muy respetable concurrencia, tengan ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a esta nuestra sesión institucional que los martes, el día de hoy, 25 de marzo, desarrollamos con la grata presencia de todos ustedes. Tengo el honor, por supuesto, de representar esta noche a nuestro presidente, el licenciado Eduardo Velasco, que lamentablemente él tenía todo su interés de acompañar a este conjunto de notables que ahorita yo sé que los conocen, pero para mí es mucho gusto de que estemos aquí. Pero no pudo estar, entonces pues me encarga, preside esta reunión, la que hago con el mayor de los gustos. Tengan ustedes muy buenas noches, sean bienvenidos nuevamente. Bueno, pues esta noche nos acompañan primero, por supuesto, nuestro consocio. Lo cito primero porque él es el autor de este libro que el día de hoy se va a presentar por dos notables miembros de nuestra institución. Es el de Estudios Militares, este es el tomo 6, lo que significa que ha venido dándose por un largo tiempo ya la construcción de este trabajo, que sin duda es una gran investigación histórica que tiene que ver con lo que es pues, la milicia, el ejército en la historia de nuestro país. Y bueno, ahora este que se llama Estudios Militares cuarto tiene que ver, seis, tiene que ver con las luchas por la independencia y la revolución mexicana. Nuestro consocio, el general Clever Chávez Marín, quien está aquí presente a mi izquierda, es el autor y además coordinador desde el número 1, que ha tenido, ya esto le llamo yo, mi querido general, una mística de trabajo, porque esta documentación, estos estudios, pues estén presentes en nuestra vida nacional y con sus relaciones hasta internacionalmente, porque yo sé, general, que usted ha llevado sus conferencias hasta Europa en torno a estos asuntos. Bueno, y los comentarios al respecto del libro los van a hacer dos personalidades también de mi mayor respeto, nuestro querido amigo, miembro de la institución también, el doctor Silviano Hernández González, nuestro coordinador académico, y un distinguido universitario, también entrañable amigo, ex rector de nuestro Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, el doctor Carlos Fregoso Genis. Bueno, pues dicho esto, enseguida, bueno, no creo que sea necesario, pero bueno, tener o pronunciar los currícula de semejantes personalidades, porque para nosotros son nuestros hermanos y todos ustedes también los conocen. Entonces yo, en abono del asunto, le voy a pedir entonces que primero, en el orden que está aquí, inicia el doctor Carlos Fregoso Genis con su intervención, seguidamente lo hará el doctor Silviano Hernández y finalmente le entregaremos la palabra al general Clever Chávez. Bueno, ante todo agradezco tus muy amables palabras, estimado maestro. Doy también las gracias muy sentidas a todos ustedes por acompañarnos en esta noche a la presentación de un libro que se dice fácil, pero es una de las empresas más difíciles, más laboriosas y que implican toda una entrega por parte del autor y quien rodea al autor. Entonces, quiero yo que ante todo tengamos la idea muy clara de que se trata de un esfuerzo magnífico que nuestro querido amigo, ante todo amigo, compañero muy admirado, Clever Alfonso Chávez Marín, nos presenta como coordinador de esta interesantísima obra. Muy bien, entonces procedo a hacer unos comentarios sobre el texto. Merecedor de todos los reconocimientos es la labor historiográfica del general Clever Alfonso Chávez Marín,
al dedicarse desde hace años a la minuciosa tarea de rescatar información sobre los más representativos hechos bélicos y sus entornos. Es a través de la Asociación Internacional de Historia Militar, Asociación Civil, que ha conjuntado las opiniones y resultados de investigaciones de connotados autores, con la acuciosidad y profesionalismo que le caracterizan. El general Kleber hoy nos da a conocer la recopilación de las participaciones de especialistas en el 7º Simposio Internacional de Historia Militar, verificado en el Castillo de Chapultepec en 2010. Bajo el título Estudios Militares Mexicanos 6, las luchas por la independencia y la Revolución Mexicana, hoy tengo la honrosa oportunidad de presentar algunos pasajes de esta interesante obra. Desde el magnífico prólogo del doctor Aristarco Regalado, el lector se da cuenta de la seriedad de los temas anunciados. Son 21. Todos tratados con profundo rigor académico, militar o civil. Inicia las intervenciones el general Luis Garfias Magaña, con el tema obligado, el inicio de la Guerra de Independencia. Mucho se ha escrito sobre los sucesos alrededor del 16 de septiembre de 1810, pero pocas veces desde una perspectiva castrense. Lo dice, y lo dice bien, que las batallas iniciales de la Guerra de Independencia no se pueden catalogar como formales, ya que fueron grandes masas amorfas, desorganizadas, sin armamento y sobre todo indisciplinados, enfrentados a tropas regulares pequeñas pero disciplinadas, bien armadas y bien mandadas. Así que no se podrá señalar como guerra, sino como escaramuzas en donde la definición de las mismas era fortuita. La improvisación de las dirigencias insurgentes llevaron a cometer errores que se reflejaron en derrotas que a la postre serían definitorias en la primera etapa de la lucha independentista. Esto no demerita para nada la heroica participación de los primeros caudillos de la lucha. Al toque de clarín, esto van a saber por qué lo digo así cuando lean el libro, no se los digo. El general Agustín Rivas Ramírez nos adentra en las ordenanzas del rey Carlos III y los insurgentes del cura Miguel Hidalgo. Es el título de su participación. Es por demás interesante la descripción que se hace de la conformación de los ejércitos insurgentes y sus precarias formas de organización y en cambio las bien definidas formas de las mismas fuerzas realistas, basadas todas ellas sobre todo en una disciplina consagrada como el elemento primigenio y definitorio de la conformación de un ejército. Es decir, todo gira alrededor de una disciplina orientada y sobre todo, como lo veremos posteriormente, ya en nuestros días, una disciplina con conciencia como tal. El militar actual tiene un concepto de la disciplina como su filosofía de organización. Bien, la participación de militares en las filas insurgentes equilibró en momentos estas abismales diferencias con exiguos resultados. Sobre las conjuras independentistas, el general Kleber, por su parte, puntualiza sobre los entornos a las conjuras gestadas durante las épocas anteriores a la arenga de Hidalgo en la madrugada del 16 de septiembre de 1810. Este capítulo del libro a cargo del general Kleber me parece extraordinario, porque se hace una descripción, una detallada y sucinta descripción de cuáles fueron las primeras manifestaciones de descontento y estas participaciones de insurrectos en diferentes puntos de la geografía del virreinato. Así, pormenoriza algunas de las principales proclamas independentistas que se inician en el mismo 1519 con Vasco Núñez de Balboa
Es memorable, aunque poco conocida, también la conjura de Lope Aguirre, el también llamado loco o el traidor, que Chávez Marín refiere de Simón Bolívar como el iniciador del sentimiento libertario de Sudamérica. Simón Bolívar, al referirse a este individuo, a Vasco Núñez de Balboa, dice: ahí está el antecedente de las primeras manifestaciones de independencia. Esto ocurría en 1534. No es ajena la incitación de Diego Rodríguez Vivanco para sublevar a los indígenas de la península de Yucatán en 1563. Estamos hablando todavía, o apenas, en el siglo XVI, y ya había estos brotes de insurrección. Esta insurrección, dado los abusos de que eran objeto, es una constante en todas las insurrecciones. Una insurrección como consecuencia de las vejaciones, de las humillaciones que sufrían los indígenas, los mestizos, las castas. La de Martín Cortés, hijo del conquistador, es también uno de los puntos que analiza de una manera muy puntual el autor. Las alzadas del Mixtón, esto a nosotros en particular debe interesarnos mucho, porque es una de las revueltas más significativas del occidente de México en la época colonial, a tal grado que el mismo virrey tuvo que venir y tuvo que intervenir para aplacar esta insurrección. El río Yanga en Veracruz, tanto la del Mixtón como la de Veracruz, en el siglo XVI. En el siglo siguiente también son detalladas como la del Indio Mariano en la región costera del Pacífico. Guillén de Lampar, este personaje es muy importante y prácticamente no lo conocemos, o le debemos a este personaje todavía un reconocimiento los mexicanos. Es sin duda Guillén de Lampar uno de los personajes de grandes dimensiones y que ocupa un lugar preponderante entre los levantamientos en contra del yugo español en el siglo XVII. Todas ellas descritas, estas sazonadas, con acuciosidad por el autor, en este caso es el general Kleber. Para 1794, a decir del general, que en opinión de Lucas Alamán se data en realidad la primera conjura con esta designación, una conjura propiamente dicha, encabezada por Juan Guerrero y sus asociados. Desde luego, este levantamiento quedó como mero antecedente. Después vienen la llamada segunda y tercera conjura, a finales del siglo XVIII, principios del XIX, encabezadas por Francisco Antonio Vázquez, y la tercera también, curiosamente llamada de los machetes, urdida por Pedro Portilla. Según el autor, todas estas revueltas que se presentaron demostraron que sí se podía retar al gobierno virreinal, tanto que en estas regiones surgirían posteriormente los levantamientos que respaldaban a la conjura encabezada por Miguel Hidalgo Costilla. El investigador Marcos Pablo Moedli bien plantea la transición de conflictos armados de primera y segunda generación en los albores del siglo XIX y comenta que en un pasaje de la emancipación nacional ante la inferioridad frente a las fuerzas realistas opta por desarrollar la guerra de guerrillas como estrategia de asimetración, como en el caso de don José María Morelos, que ocurrió precisamente este fenómeno. Por su parte, el doctor Iván Valdés Bubnov desarrolló un bien documentado trabajo denominado La Guerra de Independencia, una perspectiva naval. Es un panorama totalmente ajeno a lo que alguna vez hemos leído, salvo los especialistas. Pero en realidad no sabemos qué ocurrió en los océanos, ni en el Golfo de México, ni en el Océano Pacífico. Pero sin embargo hubo actividad, y hubo una actividad de insurgentes que poco se conoce, pero ahí está. Este trabajo se le llama Guerra de Independencia, una perspectiva naval. Es un tema que nos lleva a conocer espacios que, si bien han sido estudiados, no han sido difundidos con amplitud. Hace énfasis
en que las guerras de independencia, para tener una amplia visión de la historia militar, deben ser consideradas también desde una perspectiva marítima naval. Sobresale en su exposición el fenómeno del corsario insurgente. Yo he preguntado a mis alumnos si saben de este tema, y por desgracia prácticamente el 95% no sabe absolutamente nada de esto. Los corsarios insurgentes, que sí existieron, particularmente en la zona del Golfo de México. Se nos presenta una amplísima descripción de estos hechos, con un caudillo visible como fue Luis Auri. Parece jugador de fútbol, pero no, fue un corsario insurgente que campeó por toda la zona del Golfo de México, particularmente en la zona de las Antillas. Respondía a intereses ajenos al movimiento de Dolores, pero que finalmente coincidían a luchar contra la presencia española en América. Este movimiento corsario deberá abordarse desde un contexto amplio ante la participación decidida de naciones europeas y desde luego Norteamérica. El respetado maestro don Moisés Guzmán hace una magnífica exposición en su tema titulado Maestranzas insurgentes, una exposición de la cultura de la guerra en la Nueva España de 1810 a 1814. Las descripciones se presentan pormenorizadas y nos conducen al conocimiento de armamento que en su momento fueron utilizados e inicia por las clasificaciones elementales. Armas blancas y arrojadizas, que son sables, cuchillos, espadas, bayonetas y machetes, así como arco, flechas, lanzas y hondas. Las armas de fuego, que son pistolas, trabucos, fusiles y carabinas, y un tercer grupo que son las armas de grueso calibre o artillería, como fueron las culebrinas, obuses, cañones y pedreros. Tuve que investigar cuáles eran estas armas porque sinceramente yo no conocía esas. Por ejemplo, las culebrinas, yo creo que el general luego nos dará una descripción, porque únicamente la definición que yo tuve es que tenía de tamaño 32 veces a lo que representaba el obús, o sea, la bala, multiplicado por 32, pues era una cosa enorme. Eso era una pedreras, pues un cañón que lanza piedras, ni más ni menos. En fin, las armas de fuego, bueno, ya comentamos esto. Hace la aclaración que enfocará sus comentarios sobre el tercer grupo, o sea, la artillería. Don Moisés señala que la palabra maestranza, esto es muy interesante, se deriva de la palabra maestrante, que era el nombre que se le daba en el siglo XVIII a una sociedad de caballeros, cuyo instituto consistía en ejercitarse en la equitación y que fue en su origen una escuela de manejo de las armas a caballo. Pero además incluía oficinas y talleres para la artillería, y para el siglo XIX las maestranzas comenzaron a ser concebidas como conjunto de talleres donde se construirían y recomponían los montajes para las piezas de artillería. Con esta última acepción va a describir su exposición. Me interesa mucho este tema porque en realidad poco se trabaja en la historia documental este espacio. Los señores andaban muy mal armados y si acaso robaban aquí, robaban allá, los insurgentes, para poder pertrechar a su ejército. No, la realidad de las cosas es que se construyeron, se organizaron, se adaptaron maestranzas para tener habituallamientos de este tipo. O sea, se van a fundir campanas, por ejemplo, en el caso de Guadalajara, para construir cañones y en muchas otras maestranzas que ahorita voy a mencionar. Las maestranzas insurgentes fueron un punto medular en el desarrollo del equipamiento de un ejército que los líderes militares insurgentes pretendían organizar. Así vemos que herrerías, talleres de fundición y talleres en los centros mineros fueron acondicionados como maestranzas. Describe cómo se organizaron las maestranzas en Guanajuato, en Michoacán, la llamada Cerro del Ñadó, cercana a la Ciudad de México,
José María Morelos, uno de los genios militares de la época, desde luego que le interesó y lo logró la organización de maestranzas en los diferentes rumbos donde él participó. Miguel Mates realizó una puntual descripción en su exposición titulada La voz de la independencia, religión, unión, la prensa del ejército trigarante en 1821. Esta descripción comprende desde los inicios de la prensa insurgente en 1810, con el Despertador Americano, primer periódico insurgente de América, hasta las proclamas iturbidistas de 1821. El plan de Iguala tuvo una difusión muy aceptable gracias a los talleres de prensas del ejército trigarante y se logró el ingreso de diversas fuerzas, tanto guerrillas insurgentes como realistas, que unidas bajo el mando de Agustín de Iturbide, lograron luego de años de lucha la independencia nacional. Claudio Jiménez Vizcarra, en su texto El censo para el servicio de armas, Amatitán 1810, nos describe un minucioso y pormenorizado documento censal sobre los individuos que por cédula deberían prestar sus servicios ante un capitán de guerra. Es un documento muy trabajado en donde se enlistan los candidatos registrados para que los... Esto será un gran logro para los investigadores, una fuente valiosísima de datificación poblacional en la guerra de independencia. Finalmente, porque si no, no le voy a dejar al doctor, me interesa mucho el comentar, porque tuve que investigar también muy minuciosamente un aspecto que Manuel Aguilar Moreno va a presentarnos un tema que se denomina el rostro humano de Hidalgo, y en términos generales él describe la personalidad de Hidalgo, describe a Hidalgo como un ser humano, no como un héroe inalcanzable y que en un momento puede parecerse un semidios. No, un ser humano tal cual. Pero a donde voy, o lo que me interesa, y ahorita comentaba con el doctor, que se ha especulado mucho y se ha gastado muchísima tinta en el proceso que se le sigue a Hidalgo después de su aprehensión, y en particular donde se concentra el conflicto de discusión es en las famosas excomuniones al cura Hidalgo. Qué bueno que compartimos la opinión mi querido doctor y yo, que esa excomunión no existió. No existió porque no podía ser legal de quien venía. El obispo Abadiqueipo, que todavía no era obispo, todavía no nombrado. Pero además, un teólogo aquí en Jalisco me hizo una anotación muy particular. En los documentos que se mencionan y que vienen aquí en este libro, de ahí una gran valía de ese libro, que vienen estos documentos, se pueden consultar y la referencia aquí está. El obispo Abadiqueipo, después de que hacen prisionero a Hidalgo, va a emitir un documento, aunque no le correspondía hacerlo, pero lo hace. Ese documento, y me aclararon muy bien que una sola palabra en el documento invalida lo que algunos creen que es una excomunión, porque viene el párrafo textual, dice: usando pues de la autoridad que ejerzo como obispo electo y gobernador de esta mitra, y aquí viene la palabra clave, declaro, dice declaro, no dice ejecuto, dice declaro, es una declaración. Y viene todavía, y luego vienen una serie de pasajes donde se le acusa a Hidalgo, pero está declarando, no lo está condenando, y termina este documento, pero sin que se diga lo condeno. Por lo tanto, no hay una excomunión. Se adhieren a esta declaración varios obispos regionales, pero se adhieren a la declaración
no lo excomulgan, porque además no tenían ellos autoridad para ejercer sobre Hidalgo un castigo de esta naturaleza. Lo que sí ocurre es que antes de ser fusilado a Hidalgo, y también hay esa discusión de que sí ocurrió o no ocurrió, sí efectivamente tienen que degradarlo, como ocurre entre los militares. Para juzgarlo o para ejecutarlo, en dado caso, hay que degradarlo, no se puede fusilar a un oficial, hay que degradarlo, hay que quitarle todas sus insignias. Lo mismo ocurrió con Hidalgo, había que degradarlo y dejarlo como un civil tal cual para poderlo ejecutar. No existió entonces para religiosos en los que consulté esta tan llevada y traída excomunión. Lo que sí ocurrió fue lo último, lo degradan para ejecutar. No muere excomulgado tampoco, porque se confiesa. Entonces a un excomulgado no lo pueden confesar. Lo confiesan, recibe los sacramentos adecuados y finalmente es ejecutado. Entonces aquí hay una serie de documentos interesantísimos, se los recomiendo. Hay sobre todo una excomunión apócrifa, que es copia de un documento europeo del siglo XVI, antes del XVI, pero que en realidad fue una copia muy mal hecha y quiso imponerse aquí en México. Tampoco existió y es falsa. Y aquí parece que estamos de acuerdo, ¿verdad? En general, que efectivamente esto no existió jamás. Pero yo no quiero alargarme, mi estimado doctor, entonces le cedo el uso de la palabra y le agradezco sinceramente, general, que nos dé la oportunidad de tener esta recopilación extraordinaria de documentos. Me llama mucho la atención que uno de los últimos textos, los últimos ensayos, la Ordenanza General del Ejército, actual, como filosofía castrense. Yo comentaba que hace X número de años, la disciplina, la obediencia castrense era por intimidación. Actualmente es por una filosofía, un convencimiento total de cuál es su labor como individuo dedicado a las armas. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Carlos Fregoso y le vamos a entregar el micrófono al doctor Silviano Hernández para que ahora. Muchas gracias, buenas noches. Yo voy a tomar el papel de un camarero. Este libro es una carta gastronómica que trae platillos intelectuales. Les voy a describir esos platillos intelectuales para que vean la carta que el libro ofrece. Les voy a hacer una relación audiovisual, les pido por favor que nos bajemos para repetir lo mismo que ha dicho nuestro predecesor, el doctor Genís, en una forma audiovisual. Es un libro que no tiene pierde. Si pueden leerlo por capítulos, es una de las. Pueden empezar por el postre y seguir con la carne o con el pescado. ¿Sí? Ese es uno de los valores del libro. ¿Sí? Lo completo, aspectos insospechados, diferentes. Pueden leer capítulo por capítulo o de corrido. Es el fruto un completo estudio de las luchas en estas dos etapas de la historia nacional, la independencia y la Revolución Mexicana. Fue fruto este trabajo de ese segundo centenario del inicio de la Guerra de Independencia y del primer centenario de la Revolución que se efectuó en el Castillo de Chapultepec. Esas ponencias son lo que se presenta en este libro. Son los autores de cada uno de los capítulos del libro.
todos ellos, desde el general Luis Garfias Magaña hasta Pedro Salmerón, especialistas de carácter internacional reconocidos sobre los temas de que escriben. Esa es una de las enormes virtudes de este libro. Son especialistas que han dedicado su vida a ese tema. No tiene pierde ninguno de estos capítulos. Es un tesoro el libro por simplemente coleccionar y reunir estas obras. Es el prólogo del doctor Aristarco Regalado, en que hace un juicio panorámico del libro, en que nos habla de algo muy interesante, el cambio que representa las guerras, lo que son y lo que fueron. Es decir, y esta actitud es lo que va a el libro, de la guerra, no una persona, sino el luchador anónimo, el ejército, el cuerpo, el grupo, y trae todo, ordenanzas bélicas, prensa, conjuras, instituciones militares, las monedas de la revolución. ¿Sí? No hay un lugar oculto de la independencia y de la revolución mexicana que no se traten en el libro. El del libro de general Garfias Magañas, decíamos que no hay batallas formales, eran una turba de seguidores de Hidalgo, enfrentándose a cuerpos pequeños, bien organizados y bien armados. El mérito de nuestros insurgentes consistió en que sabían que les esperaba meterse a esa lucha, pero sabían que si no se metían no iba a suceder nada en varios siglos. A lo mejor ahorita seguiríamos como provincia española o no sabemos qué. Sí, ese fue el mérito, enfrentar una muerte sabida, probablemente por ellos, sacrificándose por el bien. Es lo que hace de ellos esa vida y muerte de esos preclaros iniciadores de la independencia. Si no la inician, no se desarrolla, no hay partido. Fueron los que dieron el silbatazo inicial. Las ordenanzas del rey Carlos III y los insurgentes del cura Miguel Hidalgo. Sí, son los toques militares. ¿Por qué? Pues porque ¿quiénes eran los insurgentes? Acabamos de decir, una gente muy entusiasta, muy motivada, pero sin ningún lineamiento de trabajar y menos luchar corporativamente. Entonces tenían que empezárseles a adquirir un orden, un pensamiento militar, y para eso, cómo se instalaba en esa mente la disciplina militar, enseñándole los toques para tener las actividades conducentes a la vida militar. Los anhelos libertarios y las culturas independentistas es un relato, como nos acaba de decir el doctor Genís, muy completo, desde Vasco Núñez del Balboa hasta Guillén de Lampard, y las conspiraciones finales de García de Obeso y don Miguel Hidalgo. La transición de conflictos armados de la primera a la segunda generación en los albores del siglo XIX. Moleshnik pasa revista a las escuelas de pensamiento estratégico, es decir, hay un pensamiento estratégico militar. ¿En cuál de ellos se encuadra ese pensamiento estratégico de Allende y los militares independentistas? Son reflexiones que hace Moleshnik de naturaleza militar sobre el arte de la guerra, y no solamente el arte de hacer la guerra, las construcciones teóricas y las doctrinarias, las implicaciones en la política internacional que esas acciones militares tienen. Este artículo originalísimo del doctor Valdés Lubnov, la importancia de la dimensión naval en la historia militar de la independencia. Hay episodios interesantísimos de encuentros y de acuerdos navales entre don José María Morelos y la Armada chilena, por ejemplo. La estrategia, acuérdense simplemente la importancia militar que tuvieron en la independencia, el Callao, San Blas,
Veracruz, San Juan de Ulúa, ¿sí? Y lo que representaba desde el punto de vista militar la isla de Cuba, y que se podía solo manejar a través de la Armada Naval. ¿Sí? Este es un artículo interesante sobre esa, que hasta ahora siempre ha sido tratado en forma tangencial y casi anecdótica. Aquí hay un artículo básico fundamental. Las maestranzas, que también, acuérdense que aquí don Miguel Hidalgo en Atemajac de las Tablas hizo cañones y hizo aquellos cohetes que tenían con una punta metálica. ¿Sí? Tuvimos nosotros también en Atemajac de las Tablas una maestranza insurgente, una gran maestranza insurgente en Tlalpujahua. ¿Sí? Todo ese tipo de fundiciones, de todos los armamentos que nos acaba de mencionar, desde armas blancas hasta luces y culebrinas, el doctor Genis. La dinámica interna, las fuentes, mecanismos de financiamiento, ¿sí? No solamente es fundir cañones, sino de dónde se saca el metal, cómo se funde, dónde se extraen los expertos, quiénes son los fundidores, es todo un arte. La prensa, la propaganda, la tecnología, la ubicación de las imprentas, los impresores, algunos textos, lo fundamental que resultó también para nosotros, la prensa, la importancia que tiene en la ganancia de ideología y de adherentes, la prensa. El apostadero del Callao, para Sudamérica y para la libertad continental, el Callao representa para todo el continente lo que para la Nueva España representó San Juan de Ulúa. Con una diferencia, en el Callao había un apostadero con fragatas, es decir, había muchos navíos: Asia, Prueba, Venganza, Bergantines, San Constante y Aquiles. Y hay un episodio muy interesante de los tripulantes criollos y españoles que en ese momento debían optar por seguir siendo españoles, seguir siendo o adquirir una nueva nacionalidad independiente de España. Y era un hito personal, colectivo, que se presentó en el Callao en esos años finales para los tripulantes de esa entonces Armada Española. Un análisis que hace el militar cubano Sigfrido Vázquez Cienfuegos sobre los procesos de independencia en Cuba y en México, en la Nueva España, procesos de independencia diferentes porque las condiciones socioeconómicas y psicológicas eran diferentes. La situación de los criollos era diferente en Cuba y en México, la situación económica era diferente, y eso, había una estabilidad política y económica en Cuba que no existía en la Nueva España, no había ese descontento allá que había aquí, y eso hizo una diferencia en los procesos independentistas de Cuba y de México, el episodio que es analizado por Sigfrido Vázquez. Nuestro expresidente Claudio Jiménez hace este estudio interesante sobre las tropas virreinales bajo el fenómeno de obligados, es decir, eran como conscriptos o una forma de leva. Los lugareños tenían que inscribirse obligadamente al servicio de la defensa de la tierra, según reglamentos de 1769. Esto se sucedió en todo el territorio de la Nueva España y eran las tropas coloniales. El artículo que nos mencionaba el doctor Genis de don Manuel Aguilar Moreno sobre presentarnos la cara humana de don Miguel Hidalgo, el comportamiento, la psicología, entender al hombre, no solo el héroe, no solo el líder social, no solo el clérigo, sino don Miguel Hidalgo, el hombre. Se pregunta, les responde en el libro,
quién era el hombre, a dónde venía, qué pretendía, a dónde iba. Este es un espacio breve, muy importante, que legó el doctor Michael Mates. Es un documento que escribe el carcelero de don Miguel Hidalgo. Describe desde que lo recibió hasta que es fusilado Hidalgo. Es información de primerísima mano de todo lo que sucedió mientras don Miguel Hidalgo estuvo preso. Les decía yo, les digo yo que si no fuera por otra cosa, todo vale, pero si no fuera por otra cosa, el libro vale la pena solo por esto. La subteniente historiadora María Luisa Álvarez Cataño hace una descripción de esta batalla de Valladolid del 23 de diciembre de 1813 de las fuerzas de don José María Morelos y Pavón contra las de Ciriaco del Llano y Agustín de Iturbide en las cercanías de Morelia, las lomas de Santa María, que es una batalla que pierde don José María Morelos y que inicia su declive hasta llegar a ser aprehendido y fusilado. Aquí pasamos ya a los episodios sobre la Revolución Mexicana, cómo se inició la Revolución Mexicana en el estado de Tlaxcala, un artículo de Jaime Sánchez, cómo brotó el primer movimiento maderista prerevolucionario el 27 de mayo de 1910 y luego cómo fueron surgiendo los líderes militares, Gabriel Hernández, Juan Cumarci, Pedro Morales, Máximo Rojas, y conforme las actividades políticas del Partido Liberal y el Centro Antireeleccionista, los hechos y las primeras manifestaciones en Zacatelco, Xicolcingo y Panzacora. ¿Cómo se formó la escuela médico-militar, la escuela constitucionalista médico-militar? ¿Cómo nació por gestiones del general de brigada Enrique Osorio a partir del Departamento de Servicio Sanitario de la Secretaría de Guerra y Marina? Culminó con la inauguración de esa primera escuela constitucionalista médico-militar en octubre de 1916. Estos dos episodios son muy interesantes para la historia de la revolución y para que hubo en ese momento operando la Cruz Roja Internacional, pero la Cruz Roja Internacional tenía muchos impedimentos legales para curar y recoger a los heridos revolucionarios. Estaba bajo las órdenes y bajo los mandatos legales del régimen porfiriano que le impedían actuar a la Cruz Roja. Entonces nació la necesidad de atender a los heridos y recoger a esos revolucionarios que necesitaban curación, y nace la Cruz Blanca Neutral por un estudiante de medicina, Guadalupe Gracia García, que se reunió con 14 estudiantes de medicina y prestaron servicio a los heridos. Precisamente una descendiente de Guadalupe Gracia García, la teniente coronel Estela Gracia García, es la que escribe este artículo sobre la Cruz Blanca Neutral en la Revolución Mexicana. Como pueden ustedes ver, hasta en esto que aparentemente es secundario, tiene una información, el libro, de primera mano. Las monedas en la Revolución Mexicana, la desaparición de la moneda corriente trajo la necesidad de que no había monedas, y entonces todos los caciques de pueblo, los ricos de pueblo, los hacendados emitían sus monedas, y eso hace que México tenga una variedad fantástica. Es uno de los países donde hay una enorme cantidad de tipos de monedas. Mi mamá me contaba de que cuando era niña
ella conoció monedas hechas en jabón como moneda. Se limpiaba una cara de jabón, se imprimía allí por el tendero de la esquina un sello, y eso servía de moneda para comprar en esa tienda. ¿Sí? A ese extremo llegamos. Cartoncitos, cartones del tranvía, se inventaron muchísimo tipo de monedas. Precisamente eso es lo que estudio, las monedas de la Revolución Mexicana. Es decir, lo cual tiene un alto valor histórico testimonial, este estudio. Este es un episodio interesantísimo y muy profundo del general Luis Garfias Magaña, como todo lo que hace el general. Es una campaña del Ejército Federal de la División del Norte contra el Ejército Revolucionario Orozquista de Pascual Orozco. El general González Salas se enfrentó a los orozquistas. Se dieron ahí hechos en que resultó derrotado la División del Norte Federal por varios hechos, algunos sorprendentes, como la máquina loca. Ahí se inauguró una estrategia, una táctica en que recuerdan ustedes que la Revolución Mexicana se hizo sobre trenes, y entonces a una máquina sin maquinista se le cargaba todo el frente de explosivos y se soltaba a chocar contra un tren que cargaba tropas. Fue la máquina loca. En esta campaña fue donde se inauguró esa táctica, y trajo una sorpresa. Es decir, el factor sorpresa fue un factor que influyó para la derrota del Ejército Federal, y también el Ejército Federal sufrió en el primer rellano, uno de los episodios de la batalla, la pérdida del 9% de sus efectivos. Además, que el 20º batallón se sublevó en plena batalla, asesinando a su comandante interino. Sí, hubo también sublevaciones, actuaciones internas. Terminó todo con que el comandante, el general González Salas, se suicidó ante la derrota. Las ordenanzas generales del Ejército de los Ciudadanos Armados en 1810. Es de 1910, no son 1810. Hay un fenómeno muy interesante. ¿Qué pasó cuando todos los sublevados ciudadanos se metieron a la revolución? No tenían mentalidad militar, eran gente de pistola al cinto, que porque su compadre lo invitó a la revolución, o porque tenía agravios, o por miles de razones, andaba de revolucionario. Y en ese proceso tenía que encuadrarse en el ejército. ¿Cómo lo iban a encuadrar? Es decir, son enfoque cultural castrense para cómo a esos aprendices de militares en plena lucha iban a entrar a los lineamientos y a la psicología y a la cultura y a la disciplina militar. Es decir, esos ciudadanos improvisados como guerreros, cómo hacerlos guerreros. Es un estudio de esas ordenanzas que tratan de ese punto, de hacer a esos improvisados guerrilleros, transformarlos en guerreros profesionales. En dos ejércitos, Pedro Salmerón es uno de los mayores especialistas sobre el norte, sobre la división del norte. Es una investigación del estilo de liderazgo de los ejércitos constitucionalistas. Villa tenía una forma muy especial de liderar. El ejército villista del norte era uno muy diferente, porque la formación era por compadrazgos. ¿Sí? El líder de un pueblo, el líder natural de un pueblo,
evolución a todos sus compadres, a sus parientes, a sus yernos, y se formaba un batallón de puros amigos de un pueblo. Todos los batallones eran gente conocida, de familias conocidas de una zona, y el liderazgo y las líneas de dirigencia eran diferentes de las constitucionalistas. Es decir, esa comparación entre esos dos ejércitos, el villista y la estructura de la división del norte y el ejército del noroeste, es lo que estudia don Pedro Salmerón. Y con esto le dejo el micrófono al general para que haga el colofón y el redondeo de estas exposiciones. En cambio, veía yo que existían investigadores de diferentes nacionalidades que han acudido a archivos en diferentes lugares del mundo, hacían trabajos extraordinarios y no tenían un foro en donde exponer. Pero lo más importante, que esta información llegara a nosotros. Así que pues nos pusimos de acuerdo, un grupo de historiadores y de académicos. Yo no soy académico, pero afortunadamente el común denominador fue el entusiasmo por participar en este proyecto. El resultado es de que pues ya hemos tenido nuestro 9º simposio internacional hace 2 años en el Colegio de Jalisco, estamos trabajando para el 10º. Lo importante es precisamente juntar gentes que han estado estudiando diferentes aspectos militares, y afortunadamente estamos produciendo no un resurgimiento, porque la historia militar nunca ha estado en el pico, digamos, del interés de los historiadores, sino un apenas surgimiento, ¿no? Hicimos una investigación en la Escuela de Historia de la Universidad de Guadalajara. Desde que se fundó, que tiene más de 50 años, se ha hecho una tesis nada más sobre historia militar. Y eso, imagínense ustedes cuántos son los que han egresado de allí. Lo mismo sucedió en la UNAM, de que prácticamente la historia militar, ¿cuántos años tiene la escuela? Mucho más de 50, y muy pocos temas estaban relacionados con esta rama de la historia. Algo similar estamos haciendo también en la Universidad Nicolaita de Morelia. Pero hace un rato mencionaba el doctor Fregoso a un académico, se doctoró en la Sorbona. Él es el doctor Moisés Guzmán Pérez, y está trabajando en el Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad de Morelia. Y él ha estado pues siendo el director de diferentes tesis de diferentes niveles, es decir, de maestría y doctorado, con el tema pues de historia militar. Y ha sido pues sumamente satisfactorio pues constatar cómo va surgiendo esto. Poco antes de que tuviéramos este simposio, me citó el doctor Iván Valdés ahí en la UNAM. El edificio donde está el Instituto de Investigaciones Históricas es de color morado, entonces ese edificio dicen Los Pitufos. Entonces me citó en Los Pitufos para platicar conmigo, y lo que me quería decir él era que, habiendo visto pues el entusiasmo que había causado estos simposios, habían hecho un sondeo entre los muchachos que están interesados en la historia, a ver cuántos querían o se inclinaban por la historia militar. Como ya dije, que tradicionalmente nadie se interesaba, ellos pensaban que iba a ser una cantidad ínfima, y se fueron de espalda cuando se van encontrando que cerca del 50% estaban interesados en eso. Así es que ya sus palabras textuales, ¿no? La UNAM va a ser la primera universidad, y la Escuela de Historia, desde luego, la primera en Latinoamérica, en instaurar la materia de historia militar, y de eso usted tiene la culpa. Le digo, vaya, pues son de las culpas que uno se siente contento, ¿no? Bien, desde luego él colaboró muy intensamente para otro simposio que tuvimos después en la Sociedad de Geografía y Estadística en México, allá con el doctor Julio Zamora, ¿no? Entonces, luego, por otro lado, una de las académicas del Instituto Mora me pidió autorización para presentar
como trabajo la labor que estamos desarrollando la Asociación Internacional de Historia Militar en la difusión de la historia militar. Esto se fue hace un año en Barquisimeto y pues fue muy satisfactorio pues ver cuáles fueron los conceptos vertidos por ella en esta producción. Al poco tiempo me escribe otro académico de la UNAM, del Instituto de Investigaciones Históricas también, comunicándome que se iba a producir un libro colectivo por parte del INERM, Instituto de Estudios Históricos de las Revoluciones, en el cual él iba a participar, y entonces quería también mencionar el hecho pues de la labor que hemos desarrollado. Y allí hace un estudio minucioso de todos aquellos que han producido historia militar en México. Realmente somos unos cuantos. Desde luego los académicos son indudablemente pues de alto nivel, pero nada es perfecto en esta vida, ¿no? Un mismo hecho no puede ser interpretado de la misma manera por alguien que ha llevado la vida militar y el que sí la ha tenido, ¿no? Entonces hemos estado propugnando ante la Secretaría de la Defensa Nacional para que exista una carrera de doctores en historia militar o militares doctores en historia, porque precisamente eso, necesitamos que estos militares que estén inclinados por la historia pues se realicen y que las interpretaciones que hay en todos los hechos históricos en los archivos sean interpretados de la mejor manera. Bien, en este caso, cuando estábamos proyectando este simposio internacional, se había creado la Comisión Estatal para la conmemoración de la independencia y de la revolución. Me integraron allí, algunas veces platiqué con el presidente, que era el licenciado Alejandro Cravioto. Le comenté si me podía apoyar la Secretaría de Cultura, me dijo que sí, pero ya cuando se acercaba la fecha, pues sabe usted que siempre no, lo cual le agradecí muchísimo, porque de haberme dicho que sí, no se hubiera logrado juntar a los que participamos en esta obra. Y lo principal, nunca me imaginé que me iban a dar lo que los militares consideramos como el máximo templo pues en nuestra historia militar, como lo de Chapultepec. Afortunadamente tuve la oportunidad de conocer y de recibir el apoyo de un amigo, desgraciadamente hace poco falleció, Guillermo Tobar de Teresa, que su palabrita que cada ratito decía: no, lo que están haciendo es genial, 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 genial. Y lo que usted necesite, cuente con mi apoyo, y el resultado es este, ¿no? Entonces, pues ya no me voy a prolongar más, pero este ha sido pues un trabajo sumamente minucioso. Ustedes ven, bueno, con muchos detalles, ¿no? Ustedes ven la portada. La portada tiene por una parte a Hidalgo y por otra a Carranza. Lo lógico hubiese sido poner a Hidalgo y poner a Madero, pero el concepto que muchos tenemos es que Madero no fue un revolucionario, fue un auténtico alborotador nada más, que no sirvió a México sino a intereses extranjeros. Así de que a ese, ya sabiendo nuestra verdad, lo vamos a poner como revolucionario. Dentro de la política y la historia oficial lo pueden poner como rey del mundo, ¿no? Pero nosotros, creo yo que con responsabilidad, no lo debemos considerar como mucha gente cree que fue, ¿no? Entonces, detalles como este. En fin, pues ahí tienen ustedes la oportunidad de conocer un poco más de nuestra historia, desde luego muy alejada de la maquillada historia oficial. Ustedes mismos se van a hacer muchas preguntas y allí mismo podrán encontrar muchas respuestas. Entonces, pues los invito a que lo lean, está disponible allá con Rosy, el precio son 250 pesos. Realmente para la calidad del material que tiene y la calidad del libro no lo considero caro, pero cada quien sabrá si se decide a leerlo o no. Les aseguro que lo van a disfrutar, eso sí, no tengo ni duda alguna.
pues les agradezco mucho su presencia, reitero nuevamente mis agradecimientos pues a los presentadores, aquí a mi amigo pues el maestro Jurado Parres, y a ustedes pues que sin la presencia de los interesados pues no hubiera sido posible esta presentación. Pues muchas gracias. Buenas noches. A continuación, nuestro vicepresidente, el maestro Jurado Parres, hará entrega de sus respectivos reconocimientos a cada uno de los ponentes. Sí, bueno, yo, con el permiso de ustedes, yo quisiera ver si tienen unos minutitos para que si alguno de nuestros asistentes quisiera hacer alguna pregunta, pues, ¿inconveniente? Señora, perfecto. Bueno, pues, aquí está la primera pregunta. A mí me queda una inquietud que surge a raíz de lo que expresó nuestro compañero Fregoso Genis sobre la excomunión de Hidalgo. Yo no dudo que sea un mito, o sea, no va por ahí mi pregunta, pero sí quisiera saber quién fue capaz de pergeñar ese texto tan asqueroso, para acabar pronto. Yo no dudo que el monseñor Crespo, Aguirre Crespo, no tuviera la autoridad para decretar ese papel, pero sí tuvo la capacidad de escribirlo. Eso es mi pregunta. Bueno, por lo que yo indagué, desde luego que no, estoy de acuerdo contigo. No se nos olvide que era una lucha de intereses muy fuertes. Había que poner escarmiento a este señor cura. Entonces había que ponerlo como apóstata mínimo, de ahí en adelante. ¿Sí? Jugador, mujeriego, todo lo que fuera. Hay algo que, por cierto, me llamó mucho la atención y pregunté hoy en la mañana, ¿por qué no se le acusó de masón? No aparece en ningún lugar. Y todo el mundo dice, no, pues era masón y la logia fulana y sultana, etc. Pero en los documentos donde se le acusa todos menos de masón. Entonces, ninguna prueba, pero esa es aparte, es muy aparte. Según tengo entendido, se formó un cuerpo de sacerdotes para redactar este documento, pero no estaba en su capacidad ni legal ni intelectual, es decir, lo condenamos. Por eso nada más dice declarar. Y ahí es donde se pierde toda la validez de la discusión. Sí. Sí, al respecto yo también quería opinar. Tal vez no lo hicieron con esa autoridad, pero sí al pueblo lo llenaron de ese pensamiento, acabaron con la heroicidad en esos momentos y en muchos futuros años con ese documento que fue conocido no nada más en México, claro, sino en las Américas. Entonces el mal, aunque no tuvieran la autoridad, lo hicieron en las mentes de los creyentes y de los seguidores y de los no seguidores y de los que tenemos una opinión todavía después de tantos años injusta y malévola, en mi opinión. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues si no, como corresponde en cada una de nuestras reuniones de este tipo, vamos ahora a entregar los reconocimientos, no sin antes decir a ustedes, imagínense lo que el esfuerzo, que ya es el 6º tomo, lo que ha significado. Por eso yo decía hace un momento que esto es una tarea, yo creo que ya es hasta mística, en general, porque pues son 6 tomos, además ahí están, para el que tenga interés, porque yo creo que tiene muchas virtudes, por supuesto, este trabajo. Ya escucharon ustedes a nuestros comentaristas, brillantemente expusieron lo que brillantemente expusieron, pero
Yo creo que ese documento tiene muchos valores, muchos atributos. Hoy día en que tenemos la necesidad, porque en nuestra historia muchas cosas han pasado, pero también ha habido muchas trampas, y han escrito muchas cosas, verdaderamente mitos y leyendas que no obedecen a una historia fundada en documentos, en investigaciones serias, y que, como aquí lo dijo mi general hace un momento, bueno, pues sí, han hecho una historia oficial, comillas, que afortunadamente hoy día, con gentes con método, aunque qué curioso fue mi general hace un momento con su pantalla, dice: yo no soy académico, háganme el favor. Ahora sí que mi general, yo sí lo desmiento, porque el general se ha dedicado precisamente a la investigación, tiene las pruebas, están de muchas cosas que ha hecho, pero digo, son 6 tomos ya que tienen fundamento documental muy serio y que ha sido un esfuerzo notable que hemos tenido la fortuna de seguir de cerca, porque yo supe desde el primer momento en que el primer ejercicio de trabajos, de compilación, de investigación, porque, general, si me lo permites, han dado por el mundo, porque muchas de las cosas que están aquí, buscando desde quienes escriban, buscando documentos, buscando, como ese documento que citó el doctor Silviano hace un momento, que me parece tiene un valor extraordinario, y los que puede haber en los otros 5 tomos. Bueno, por ello, para la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco es particularmente honroso, como siempre, que en su seno sus miembros tengan esta productividad tan distinguida y tan importante para el futuro de México, y para que nuestros jóvenes tengan a dónde acudir, para que ahora sí alejemos entre mitos y leyendas y vayamos con certidumbre a lo que sigue. Señor general, tengo el privilegio de entregarle este reconocimiento, que a la letra dice lo siguiente: otorga la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, asociación civil, institución científica y cultural, instalada el 27 de septiembre de 1864, le otorga el presente reconocimiento al señor general Clever Chávez Marín por su participación en las actividades organizadas por esta institución en la presentación del libro Estudios Militares Sexto, las luchas por la independencia y Revolución Mexicana, misma que se llevó a cabo en las instalaciones de nuestra casa sede, cumpliendo así con el compromiso de presentar un trabajo anual y con el objetivo fundamental de esta benemérita institución, que desde su fundación ha sido el estudio y la divulgación de la ciencia y la cultura. Guadalajara, Jalisco, a 25 de marzo de 2014, firma nuestro presidente, el licenciado Eduardo Blasco Briceño, y nuestro secretario, el señor licenciado Rubén Rodríguez García, secretario general. Qué gusto. Y en los mismos términos le entregamos al señor doctor Carlos Pedroso Genis nuestro reconocimiento. Está usted al doctor Silviano, pero todos los días cumple con su deber en esta institución, celosamente, le entregamos lo mismo. Bien, tenemos una invitación para el próximo martes, 1 de abril, a las 20 horas en esta sala. Tendrá lugar la conferencia que lleva por título El exilio republicano en México, 75 años, a cargo de nuestro consocio, el doctor José María Muría. Y bien, nos invitamos a un brindis de honor al final de esta sesión, y cedo este micrófono a nuestro vicepresidente, el maestro José Manuel Jurado Parres, para que haga la clausura de esta solemne sesión académica. Muchas gracias. Pues después de escuchar esta brillante exposición de nuestros distinguidos miembros, y entregándole a nombre de nuestra institución al señor general Clever una sincera felicitación, me complace hoy, siendo las 9:11 del día 25 de marzo, declarar solemnemente clausurada nuestra sesión académica. Muchísimas gracias a todos ustedes por su asistencia.